Papá, es mi hermano», dijo el niño al padre millonario al ver al niño en la calle. La tarde de sábado era perfecta. Javier de la Huerta sentía una rara y profunda sensación de paz mientras conducía su lujoso Mercedes por las arboladas calles del barrio más exclusivo de la ciudad. A su lado, en el asiento del copiloto, iba el centro de su universo, su hijo de 8 años, Lucas. Acababan de salir de la tienda de maquetas más grande de la ciudad, donde Lucas, con los ojos brillantes de emoción, había elegido el modelo más complejo de un galeón español. Ahora se dirigían a por un helado, una tradición de sus sábados de chicos. Javier miró de reojo a su hijo. Lucas era un niño brillante, sensible y lleno de vida. Tenía el cabello castaño claro de su madre, Carolina, pero sus ojos, de un profundo color avellana, y la forma de su sonrisa eran un calco de los suyos. Era el ancla de su vida, el símbolo de su segunda oportunidad. Su primer matrimonio había terminado en un doloroso divorcio hacía más de una década, una época de su vida que él se esforzaba por mantener en el pasado, un capítulo cerrado y polvoriento. Con Carolina y Lucas había construido la familia perfecta que siempre había anhelado, una fortaleza de amor y estabilidad erigida sobre los cimientos de su éxito empresarial. «Papá», dijo Lucas, su vocecita sacándolo de sus ensoñaciones, «dime, campeón, ¿crees que el barco flote en la piscina cuando lo terminemos?» Javier sonrió. «Claro que sí. Y si no, construiremos un puerto para que esté a salvo». Lucas rió, una risa cristalina que era la música favorita de Javier. En ese instante, Javier se sintió invencible, un hombre bendecido por la fortuna en todos los sentidos de la palabra. Se detuvieron en un semáforo en rojo, en una de las grandes avenidas que separaban el distrito de lujo de las zonas más comerciales y bulliciosas. Era una frontera invisible que Javier cruzaba a diario, pero que rara vez observaba con atención. Mientras esperaba la luz verde, Lucas, que estaba mirando por la ventana, de repente se quedó muy quieto. «Papá», susurró, su rostro pegado al cristal. «¿Qué pasa, hijo?» «Mira, ahí». Su pequeño dedo apuntaba hacia la acera. Entre los coches detenidos, varios niños de la calle se movían con agilidad, ofreciendo limpiar los parabrisas a cambio de unas monedas. Era una escena tristemente común en la ciudad, una que la mayoría de los conductores ignoraba con una mezcla de incomodidad y resignación. Javier estaba a punto de darle a su hijo una respuesta evasiva, la típica charla sobre las desigualdades de la vida, cuando Lucas pronunció las 6 palabras que hicieron que el mundo de Javier se detuviera en seco. Papá, es mi hermano». La declaración fue tan absurda, tan imposible, que Javier primero sintió una punzada de diversión. «¿Qué dices, Lucas? No seas tonto. No es tu hermano, solo es un niño». «Sí que lo es. Papá, mira, es igual que yo», insistió Lucas, su voz ahora cargada de una urgencia y una certeza que desconcertaron a Javier. Obligado por la insistencia de su hijo, Javier miró con más atención, y entonces el aire se le escapó de los pulmones. El niño de la calle, que en ese momento se acercaba a su ventanilla con una botella de agua sucia y un trapo raído, era un espejo de Lucas. La misma edad aproximada, el mismo cabello castaño claro, aunque sucio y apelmazado, la misma estructura ósea en su rostro delgado, y los ojos, Dios santo, los ojos, eran idénticos a los de Lucas, idénticos a los suyos, 2 pozos de color avellana que lo miraban desde un rostro cubierto de mugre. El corazón de Javier comenzó a latir con una violencia descontrolada. Un sudor frío le recorrió la espalda. No era un simple parecido, era una réplica. Una copia al carbón separada por un abismo de circunstancias. No puede ser», murmuró Javier para sí mismo, su sonrisa desvaneciéndose, reemplazada por una máscara de pánico helado. La luz del semáforo cambió a verde. Los coches de atrás comenzaron a tocar el claxon. «Papá, no te vayas, es mi hermano», gritó Lucas casi con desesperación. Javier estaba paralizado. Su mente, normalmente tan aguda y decidida, era un caos de negación y un terror creciente. Un fantasma, un espectro de su pasado que creía enterrado bajo toneladas de éxito y tiempo, acababa de materializarse en su ventanilla. El rostro de otra mujer, de hace 10 años, surgió en su memoria sin ser invitado. Elena.
una relación apasionada y tumultuosa de su pasado, de antes de Carolina, de una época en la que él era más imprudente, más egoísta. Una relación que había terminado abruptamente, con amargas recriminaciones. Ella le había dicho que estaba embarazada. Él, en su arrogancia y su miedo al compromiso, la había acusado de mentir, de intentar atraparlo. Le había ofrecido dinero para que solucionara el problema y desapareciera de su vida. Y ella lo había hecho. Había desaparecido sin dejar rastro, hasta ahora. «Papá», la voz de Lucas lo sacó de su espiral de recuerdos. Con un movimiento que le pareció de autómata, Javier giró el volante y metió el coche en un hueco de aparcamiento en la calle lateral, ignorando los bocinazos furiosos de los otros conductores. Apagó el motor. El silencio en el interior del vehículo era ensordecedor. «Quédate aquí, Lucas, no te muevas», ordenó, su voz sonando extraña, distante. Salió del coche, sus piernas sintiéndose débiles. El niño de la calle, al ver que el conductor del coche de lujo se bajaba y se dirigía hacia él, retrocedió con recelo, sus ojos mostrando el miedo de quien está acostumbrado a los malos tratos. Javier se detuvo a un par de metros de él, sin saber qué decir. ¿Qué podía decir? Miró al niño y era como verse a sí mismo y a Lucas en un espejo deformado por la miseria. El mismo mentón, la misma nariz. Era innegable. La mentira sobre la que había construido su vida perfecta acababa de revelarse en toda su crudeza. «Hola», dijo Javier finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo te llamas?» El niño lo miró con desconfianza. «Mateo», respondió, abrazando su botella de agua sucia como si fuera un escudo. Mateo. El nombre era desconocido, pero el rostro era una herida abierta. «¿Y tu mamá?», continuó Javier, el corazón martilleándole en el pecho. «¿Cómo se llama tu mamá?». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué quieres saberlo? ¿Me va a dar una moneda o no?». Javier sacó su cartera, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Sacó un billete, el más grande que tenía. «Toma, pero por favor, solo dime el nombre de tu madre». El niño miró el billete con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanto dinero junto. Dudó un instante, como si sopesara el valor de la información. «Se llama Elena», dijo finalmente, y arrebató el billete de la mano de Javier. Elena. El nombre fue una confirmación que lo devastó. Se apoyó en la pared de un edificio, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Tenía otro hijo. Un hijo al que había abandonado antes de nacer. Un hijo que había estado viviendo en la calle, limpiando parabrisas, mientras su hermano gemelo vivía en una mansión, jugando con maquetas de barcos. La monstruosidad de su pasado, su cobardía, su egoísmo, lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Mateo, al ver la extraña reacción del hombre, se asustó. «Tengo que irme», dijo, y comenzó a escabullirse por la calle. «No, espera», gritó Javier, recuperando la compostura. No podía dejarlo ir. No ahora. Corrió tras él y lo alcanzó suavemente por el brazo. «Espera, Mateo, por favor». En ese momento la puerta del Mercedes se abrió y Lucas salió corriendo hacia ellos, ignorando las órdenes de su padre. Se paró frente a Mateo, mirándolo con una curiosidad asombrada. Los dos niños, uno limpio y vestido con ropa de marca, el otro sucio y con harapos, se miraron a los ojos. Eran la misma cara, los mismos ojos, reflejándose el uno en el otro a través de un abismo de mundos diferentes. «¿Ves, papá?», dijo Lucas, su voz llena de una certeza triunfante. «Te lo dije, es mi hermano». Javier miró a los dos niños, a sus dos hijos, juntos por primera vez, y no supo qué hacer. Su vida perfecta se había hecho añicos en un semáforo en rojo. Tenía que llamar a Carolina, su esposa, pero ¿qué le diría? ¿Cómo le explicaría que el pasado que creía muerto había vuelto para reclamar su parte, en la forma de un niño que era la viva imagen de su hijo? La pregunta que ahora lo consumía era inmensa y aterradora. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía simplemente darle más dinero a Mateo y marcharse. No podía ignorar la verdad que su propio hijo le había revelado. Estaba parado en la encrucijada más importante de su vida, con sus dos hijos mirándolo, uno desde el pedestal de la riqueza y el otro desde el abismo de la pobreza, ambos esperando una respuesta que él no tenía.
El mundo pareció contener la respiración en aquella acera de la gran avenida. Javier de la Huerta, el hombre que controlaba un imperio, se encontró completamente despojado de su poder, de su control. Estaba de pie entre sus dos hijos, dos mitades de un mismo rostro, uno mirando hacia arriba desde la seguridad de su amor, el otro desde la desconfianza de su abandono. El ruido del tráfico, las miradas curiosas de los transeúntes, todo se desvaneció. Solo existían ellos tres. No podía dejar a Mateo allí. La idea era tan monstruosa, tan inhumana, que ni siquiera la consideró. Dejarlo en la calle ahora que sabía la verdad sería como abandonarlo por segunda vez. «Subid al coche», dijo con una voz que no reconoció como suya, una voz despojada de toda autoridad, solo cargada de una necesidad abrumadora. Los dos. Lucas obedeció al instante, sus ojos saltando de su padre a Mateo con una mezcla de confusión y una extraña emoción. Mateo, sin embargo, retrocedió. «Yo no voy a ningún lado con usted», dijo aferrándose a su botella sucia. El billete que Javier le había dado seguía arrugado en su puño. «Por favor, Mateo», suplicó Javier, «solo quiero hablar, en un lugar seguro, no te haré daño, te lo juro». Se agachó para quedar a su altura, un gesto de sumisión que sorprendió al niño. Eres el hermano de Lucas, y eso te convierte en mi responsabilidad». Quizás fue la mención de Lucas, o la desesperación en la voz de aquel hombre rico, pero Mateo, tras una larga y tensa vacilación, asintió. El viaje de regreso a la mansión fue el más largo y silencioso de la vida de Javier. Los dos niños iban en el asiento trasero sentados en extremos opuestos, separados por un abismo de mundos. Lucas no dejaba de mirar a Mateo con una curiosidad fascinada. Mateo mantenía la vista fija en sus zapatillas rotas, abrumado por el lujo del interior del coche, tenso como un animal en una jaula. Javier conducía, sus manos aferradas al volante, su mente corriendo a 1000 por hora. La llamada a su esposa, Carolina, era inevitable, y la temía más que a cualquier junta de accionistas hostil. Se detuvo a un par de calles de su casa, respirando hondo. «Carolina», dijo cuando ella respondió, su voz alegre al otro lado de la línea. «¿Cariño? ¿Vienes ya? Lucas debe estar hambriento». «Estamos llegando», respondió él, su voz tensa. «Pero ha ocurrido algo complicado, algo de mi pasado, de antes de conocerte». Hubo un silencio. «¿Qué clase de algo, Javier? Me estás asustando. No puedo explicarlo por teléfono, solo necesito que confíes en mí. Cuando llegue, por favor, no te asustes. Y no hagas preguntas delante de Lucas. ¿Puedes hacer eso por mí?» «Javier, ¿qué has hecho?», preguntó ella, su tono ahora lleno de aprensión. «Yo no he hecho nada. El pasado ha vuelto a buscarme», dijo él, y colgó antes de que ella pudiera responder. Cuando el imponente portón de la mansión se abrió y el coche se deslizó por el camino de entrada, Javier sintió como si estuviera llevando un caballo de Troya a su propia fortaleza. Carolina los esperaba en la escalinata de la entrada, su rostro hermoso y sonriente, pero su sonrisa se congeló y luego se desvaneció por completo cuando vio a Javier salir del coche, seguido de Lucas y luego de Mateo. Vio cómo los ojos de su esposa saltaban del rostro sucio y desconfiado de Mateo al rostro limpio y familiar de su propio hijo. Vio la incredulidad, la confusión y luego el amanecer de una comprensión terrible en su mirada. No necesitó palabras. La evidencia estaba allí, de pie en su porche vestida con harapos. «Carolina, por favor, dentro», dijo Javier en voz baja. Una vez en el vasto salón de mármol, Javier le pidió a la niñera que se llevara a los dos niños a la sala de juegos. Mateo se resistió, pero Lucas, en un gesto de inesperada fraternidad, lo tomó de la mano. «Ven, te enseñaré mi barco pirata», le dijo. Sorprendentemente, Mateo, quizás por primera vez sintiendo la guía de un igual, lo siguió. Cuando estuvieron solos, Carolina se giró hacia Javier, sus ojos brillando con una mezcla de furia y dolor. «¿Quién es ese niño, Javier? No te atrevas a mentirme. Es idéntico a Lucas». Y entonces Javier se lo confesó todo. La historia de Elena, su relación tumultuosa hacía 10 años, su miedo, su egoísmo. Le contó cómo ella le había dicho que estaba embarazada y cómo él, en su cobardía, la había despachado con dinero, acusándola de mentir.
Le contó cómo nunca había vuelto a saber de ella, cómo se había convencido a sí mismo de que todo había sido una treta para atraparlo, y cómo esa misma tarde, el destino, en la voz de su propio hijo, le había restregado la verdad en la cara. Carolina lo escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más y más pálido con cada palabra. Cuando él terminó, el silencio que llenó la habitación fue pesado, sofocante. «Me mentiste», susurró ella finalmente. «Durante todos estos años, has guardado un secreto así. Nuestra vida, nuestra familia, está construida sobre una mentira». «No es una mentira, Carolina. Te amo a ti, amo a Lucas. Lo que pasó con Elena fue antes de ti». «Creí que estaba enterrado», se defendió él desesperado. «Pues no lo estaba», replicó ella, su voz ahora temblando de dolor. «Acaba de entrar por la puerta principal. ¿Qué se supone que haga ahora, Javier? ¿Que le dé la bienvenida al hijo bastardo de mi marido y finja que todo está bien?» La palabra bastardo golpeó a Javier con la fuerza de una bofetada. «No lo llames así. Es un niño, y es mi hijo, y su hermano». La discusión fue larga y dolorosa. Carolina se sentía traicionada, humillada. Su hogar, su santuario, había sido invadido por el pasado de su marido. Javier, por su parte, se sentía acorralado entre la lealtad a su esposa y una nueva e ineludible responsabilidad hacia el hijo que había abandonado. Mientras la tormenta emocional se desataba en la planta baja, arriba, en la sala de juegos, se estaba produciendo un milagro más silencioso. Mateo, tras un baño que le quitó capas de mugre y le reveló aún más claramente el rostro de su hermano, y vestido con ropa limpia de Lucas, observaba con asombro un mundo que nunca supo que existía. Juguetes, libros, un espacio lleno de color y seguridad. Lucas, con la inocencia pura de un niño, no veía a un intruso, sino a un fascinante nuevo compañero de juegos que además se parecía a él. Le enseñó sus dinosaurios, sus coches y, por supuesto, el gran galeón español. Javier, necesitando un respiro de la tensión con Carolina, subió y los observó desde la puerta. Vio a Mateo sonreír por primera vez, una sonrisa tímida, oxidada por la falta de uso, mientras Lucas le explicaba las partes de un tiranosaurio rex. Verlos juntos, tan iguales y tan diferentes, solidificó su resolución. No importaba lo que costara, no podía permitir que se separaran de nuevo. Necesitaba encontrar a Elena, necesitaba saber por qué Mateo estaba en la calle, por qué nunca lo había buscado si necesitaba ayuda. Le dio a Ramírez, su jefe de seguridad, la misión más importante de su vida. Encuentra a Elena, la madre de Mateo. Usó este apellido la última vez que la vi. No sé dónde vive, no sé nada, pero tienes que encontrarla. Es una emergencia. Los días siguientes fueron un infierno de tensión doméstica. Carolina trataba a Mateo con una frialdad educada, una barrera de dolor y resentimiento que no lograba traspasar. Javier intentaba mediar, mientras se esforzaba por conectar con su hijo recién descubierto. Le costaba. Mateo era un niño criado en la dureza, desconfiado y asustadizo, pero poco a poco, la rutina de las comidas calientes, una cama limpia y la compañía constante de Lucas, que lo seguía a todas partes como una sombra feliz, comenzaron a ablandarlo. Una tarde, mientras Javier intentaba ayudar a Mateo con unas tareas escolares básicas que la niñera había preparado, le preguntó por su madre. «¿Dónde está Elena, Mateo? ¿Por qué estaba solo en la calle?» Mateo bajó la vista. «Mamá está enferma», dijo en voz baja. «No puede trabajar. Yo intentaba conseguir dinero para sus medicinas». La confesión fue otro golpe para Javier. No solo había abandonado a su hijo, sino que lo había condenado a llevar sobre sus pequeños hombros la carga de cuidar a una madre enferma. La culpa lo consumía. Una semana después, Ramírez lo llamó. Habían encontrado a Elena. La dirección no estaba en un barrio pobre. Estaba en el peor de los suburbios, en una pensión ruinosa que olía a humedad y desesperanza. El informe de Ramírez era breve y desolador. Elena estaba gravemente enferma, en la fase terminal de una enfermedad degenerativa que la había ido consumiendo lentamente durante los últimos años. Nunca le había dicho a Mateo quién era su padre, no por orgullo, sino para protegerlo. No quería que el niño creciera con el estigma del rechazo,
ni que buscara a un hombre que claramente no había querido saber nada de ellos. El hecho de que Mateo hubiera acabado limpiando parabrisas justo frente al edificio de oficinas de Javier había sido una casualidad cósmica, una tragedia griega representada en las calles de la ciudad moderna. Esa misma tarde, Javier fue a verla. Dejó a los niños al cuidado de Carolina y la niñera y se dirigió a la pensión. El lugar era lúgubre, oscuro. Subió por unas escaleras que crujían, el corazón en un puño. La encontró en una pequeña habitación, acostada en una cama estrecha. Era un esqueleto de la mujer vibrante y apasionada que él recordaba. Su piel era pálida, sus ojos estaban hundidos, pero seguían siendo los mismos ojos inteligentes y desafiantes. Ella lo reconoció al instante. «Javier», susurró, su voz apenas un hilo de aire. Una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Así que el destino tiene un retorcido sentido del humor, ¿no es así? Te encontró». Javier se acercó a la cama sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. «Elena, lo siento tanto». «No lo sientas ahora», dijo ella, con un destello de su antigua fuerza. «Es demasiado tarde para eso, pero nuestro hijo, Mateo, ¿lo has visto?» «Sí», respondió Javier, su propia voz quebrada. «Está en mi casa. Está con su hermano». Una lágrima rodó por la mejilla demacrada de Elena. «Su hermano. Así que tuviste la familia que querías después de todo». No había rencor en su voz, solo una profunda y agotada tristeza. «Es un buen niño, Javier. Tiene tu misma mirada, pero espero que tenga un corazón mejor». Javier se arrodilló junto a la cama, tomando su mano frágil entre las suyas. «Voy a cuidarlo, Elena, te lo juro, y voy a cuidarte a ti. Te sacaré de este lugar, te llevaré a los mejores médicos». Elena negó suavemente con la cabeza. «No hay médicos que puedan ayudarme ya. Solo quiero verlo una vez más. Quiero saber que estará bien. Contigo». El peso de su fracaso, de su abandono, cayó sobre Javier con toda su fuerza. Había pasado 10 años construyendo un imperio, ciego a la tragedia que se desarrollaba a pocos kilómetros de su lujosa vida. Ahora estaba arrodillado junto al lecho de muerte de la mujer a la que había herido de forma irreparable, confrontado con la consecuencia viviente de su egoísmo. La verdad impactante no era un crimen o una traición. Era una simple y devastadora historia de amor, abandono y sufrimiento silencioso, y la única redención posible, si es que existía, comenzaba ahora. La habitación de la pensión era un santuario de dolor y arrepentimiento. Javier, arrodillado junto al lecho de Elena, sentía el peso de una década de negligencia aplastándolo. Cada respiración sibilante de la mujer que una vez amó y luego descartó era una acusación. Su promesa de cuidarla, de llevarla a los mejores médicos, se sentía hueca ante la finalidad de la muerte que ya se cernía sobre ella. «Tráelo, Javier», susurró Elena, sus ojos fijos en él con una intensidad febril. «Por favor, necesito verlo. Necesito que él me vea una última vez sonriendo». Con el corazón hecho un nudo, Javier asintió. Hizo una llamada a su casa y su voz se quebró al hablar con la niñera. «Prepara a Mateo. Voy a recogerlo. Va a ver a su madre». Luego, hizo la llamada más difícil. Marcó el número de Carolina. «¿Javier?», respondió ella, su voz fría y distante. «Carolina, la he encontrado». «A Elena», dijo él sin rodeos. «Y se está muriendo. Hoy, quizás mañana. Necesito que Mateo se despida de ella». Hizo una pausa, respirando hondo. «Y yo te necesito a ti. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero no sé cómo hacer esto solo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Javier pudo oír la batalla interna de su esposa, su dolor, su orgullo, su compasión. «¿Dónde estáis?», preguntó ella finalmente, su voz apenas un susurro. El reencuentro entre Mateo y Elena fue la escena más desgarradora y a la vez más hermosa que Javier había presenciado. Llevó a Mateo a la habitación. El niño, al ver a su madre tan frágil y pálida, se detuvo en la puerta, asustado. «Ven, mi amor», le dijo Elena, y su voz, aunque débil, se llenó de una fuerza sobrenatural, la fuerza del amor de una madre. «Ven, siéntate aquí conmigo». Mateo se acercó con timidez y se sentó en el borde de la cama. Elena le acarició el rostro con una mano temblorosa. «Mi niño valiente»,
Mi pequeño hombre, has sido tan fuerte. Te traje dinero, mamá, dijo Mateo sacando del bolsillo unos billetes arrugados, los restos de su trabajo en la calle, para tus medicinas. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya no necesito medicinas, mi vida. Ahora tengo lo que necesito. Miró a Javier, que observaba la escena desde un rincón, con el alma rota. Tu papá te ha encontrado, o tú lo has encontrado a él. Él te cuidará ahora, Mateo, ¿lo ves? Es un buen hombre. Cometió errores, como todos, pero tiene un buen corazón. Le habló de su hermano, Lucas. Le pidió que lo quisiera, que jugara con él, que fueran los mejores amigos. Le habló de su futuro, de la escuela, de las oportunidades que tendría. No le habló de la muerte, sino de la vida que le esperaba. Fue su último regalo, su bendición. Te quiero mucho, Mateo, susurró besando su frente. Nunca lo olvides. Siempre, siempre te querré. Javier, viendo que las fuerzas de Elena flaqueaban, se acercó. Campeón, ¿por qué no esperas fuera un momento con Ricardo, el chofer? Tengo que hablar un poco más con tu mamá. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas pero sintiendo la solemnidad del momento, asintió y salió en silencio. Cuando estuvieron solos, Elena miró a Javier. Prométemelo, dijo ella. Prométeme que será feliz, que nunca se sentirá solo. Prométeme que le hablarás de mí, que sabrá que su madre lo adoraba más que a nada en este mundo. Te lo juro por mi vida, Elena, respondió Javier, su voz quebrada por el llanto. Será mi hijo en todos los sentidos de la palabra, y nunca, jamás, olvidará a la madre tan valiente que tuvo. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era Carolina. Había venido. Su rostro estaba pálido. Sus ojos reflejaban el conflicto de su corazón. Miró a Elena en la cama, luego a su marido arrodillado, y toda la ira y el resentimiento parecieron disolverse, reemplazados por una abrumadora ola de compasión. Se acercó a la cama, al otro lado de Javier. Elena la miró, una chispa de gratitud en sus ojos moribundos. Gracias, susurró. Cuida de nuestros niños. Carolina, sin poder hablar, simplemente asintió y sus lágrimas se unieron a las de Javier. En esa habitación miserable, sobre el lecho de muerte de una mujer abandonada, dos mundos colisionaron y una nueva y extraña familia comenzó a nacer del dolor compartido. Elena falleció esa misma noche, en paz, con la mano de Javier sosteniendo la suya. El periodo que siguió fue un borrón de duelo y reajuste. La mansión, que había sido un campo de batalla emocional, se convirtió en un refugio silencioso de luto. Mateo estaba devastado, perdido en un mar de dolor que un niño de su edad no debería conocer. Javier se volcó en él, y también en Lucas, tratando de explicarle a su hijo menor la complicada situación de la mejor manera que pudo. Pero fue Carolina quien se convirtió en el pilar inesperado. La traición de Javier no había desaparecido, pero la compasión que sintió en aquella habitación de la pensión la había transformado. Vio a Mateo no como el símbolo del engaño de su marido, sino como un niño huérfano que necesitaba desesperadamente una madre. Dejó a un lado su propio dolor y se acercó a él. Comenzó con pequeños gestos. Le preparaba su comida favorita. Le leía cuentos por la noche, junto a Lucas. Lo abrazaba cuando las pesadillas lo despertaban gritando el nombre de su mamá. Y poco a poco, Mateo, que nunca había conocido la ternura de una madre sana y presente, comenzó a responder. Empezó a llamarla Mamá Carolina. Para Javier, ver la generosidad del espíritu de su esposa fue la lección de humildad definitiva. Le pidió perdón, no solo por el secreto, sino por no haber confiado en ella, por no haber creído en su capacidad de amar más allá de la herida. La reconstrucción de su matrimonio fue lenta, frágil, pero se cimentó sobre una nueva base de honestidad brutal y un respeto mutuo forjado en la tragedia. Los dos niños, ajenos a las complejidades de los adultos, encontraron el uno en el otro el consuelo más puro. Lucas, con su naturaleza alegre y abierta, sacaba a Mateo de su caparazón de tristeza. Y Mateo, con su resiliencia y su conocimiento de un mundo más duro, le enseñó a Lucas una nueva perspectiva. Se convirtieron, en el sentido más puro de la palabra, en hermanos. Un año después, en el que habría sido el 9º cumpleaños de los gemelos, la familia estaba reunida en el jardín.
Javier había creado una fundación con el nombre de Elena, dedicada a ayudar a madres solteras en situaciones de pobreza extrema. Era su forma de honrarla, de dar un sentido a su sufrimiento. Esa tarde, Javier sacó un álbum de fotos que había preparado. Contenía las pocas fotografías que había conseguido de Elena, junto con fotos nuevas de Mateo y Lucas juntos. Se sentó en el césped con los dos niños. «Mirad», dijo, abriendo el álbum. «Esta mujer tan bonita era vuestra mamá, Mateo. Se llamaba Elena y era la persona más valiente del mundo». Le contó a Mateo historias sobre ella, historias que había reconstruido a través de sus propias memorias y de lo poco que el niño recordaba. Le habló de su amor por él, de su sacrificio. Lucas escuchaba atentamente, su mano sobre el hombro de su hermano. Carolina se acercó con el pastel de cumpleaños, una vela con el número 9 encendida en el centro. Se sentó con ellos, rodeando a los dos niños con sus brazos. Miró a Javier por encima de las cabezas de sus hijos, y sus ojos se encontraron en una mirada de comprensión, de paz y de amor ganado a pulso. La familia perfecta que Javier creía tener se había hecho añicos en un instante. Pero de sus ruinas había surgido algo mucho más real, más fuerte y más hermoso. Una familia imperfecta, sí, pero unida por la verdad, el perdón y la elección consciente de amarse los unos a los otros. El eco de la exclamación de un niño en una tarde cualquiera, «Papá es mi hermano», no había sido el inicio de una catástrofe, sino el de una dolorosa pero necesaria redención. Había destruido una vida de mentiras para dar paso a un futuro de amor auténtico, demostrando que a veces las heridas más profundas son las que nos abren el corazón a la verdadera felicidad.